Buenas tardes desde España, un fuerte abrazo a todos los suscriptores de nuestro canal con sentido crítico. Feliz día jueves, espero que hayan tenido una excelente semana y si no han tenido una excelente semana, pues siempre recordar que nada es estático, que no pasa nada y con buena actitud y con una buena, digamos que alineando pensamientos con acciones podemos resolver hasta las situaciones más intrincadas. Miren, el día de hoy tenemos un verdadero honor y es que tuve, como siempre comento, tuve a bien invitar y él tuvo bien aceptar la invitación a nuestro canal, a nuestro programa de Tomás Páez. Él es director del Observatorio de la Diáspora, sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela con un vasto currículum que ya, bueno, también él se presentará y quisiera que fuéramos desarrollando algunos temas. Ahora el mundo está ardiendo con diferentes noticias, pero todo eso va también proyectado a que habrá más movimientos y habrá más migración, no solo de venezolanos, pero nosotros pues no, vamos a desarrollarnos a lo que nos concierne, que son nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, los venezolanos. Y bueno, tengo algunas preguntas que hacerle a Tomás, vamos a agregarlo aquí a pantalla. Tomás, bienvenido, un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí. Tomás, bueno, para ir entrando aquí al tema, primero, bueno, obviamente que también nos extiendas un poco lo que es el Observatorio de la Diáspora Venezolana, cuáles han sido las áreas, cómo nace y con qué función nace este observatorio. Y bueno, obviamente una breve presentación de lo que ha sido tu recorrido profesional y académico, obviamente. Bueno, comienzo por eso último, para después concentrarnos en el tema que nos compete, pues que es el tema migratorio. Nosotros en el año 2012, cuando veíamos que se producía un fenómeno extraño en Venezuela, en un proceso, había un plan B, la gente siempre se reunía, hablaban plan B, sacaban a los hijos, se producía un proceso migratorio muy extraño y quisimos entenderlo pensando en el siguiente proyecto. Toda diáspora es irremediablemente positiva, ¿no? Como ocurrió con las diásporas que acogió Venezuela durante el siglo XX, para lo cual hizo además una política explícita con la ley de extranjería en 1936 y la creación del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización un año después, bajo el comando de Adriani, en ese momento ministro, Alberto Adriani, en ese momento ministro, quien había escrito sobre el tema migratorio y presidido después por Arturo Uslar Pietri, que también había dedicado unos artículos por qué Venezuela necesita migrantes, ¿no? O por qué Venezuela necesita una política de inmigración en aquel momento. Nosotros, cuando arrancamos, lo planteábamos a la inversa. ¿Por qué Venezuela necesita una política para atender a la diáspora, ¿no? Que crecía de manera sistemática, muy graneadito en ese momento, ya cuando estábamos avanzando en el estudio 2014, que teníamos los datos, porque tuvimos que enfrentarnos al vacío de información que existía en Venezuela. No existen datos oficiales de la diáspora. De hecho, para el gobierno venezolano, la diáspora no existe. Entonces, comenzamos a montar la información y a trabajar con la idea de poder cubrir el propósito, que era cómo utilizar las capacidades humanas de esas personas que estaban migrando y entender las razones por las que migraban y hacia dónde migraban esos venezolanos. Entonces hicimos al final dos estudios en uno, condición para poder desarrollar el observatorio. Fue la construcción de la data, en ese momento hicimos, creo que fue 56 países, y en la medida en que hemos ido perfeccionando, ya no nos quedamos en países porque la gente no migra a países, migra a localidades, migra a ciudades y dentro de ciudades a comunidades específicas y sus efectos son diferenciales y así también migra desde ciertos lugares más que otros, ¿no? La migración venezolana es básicamente urbana. Nosotros tenemos levantada la información de los 335 municipios de los que emigra los venezolanos, así como dónde están. Entonces, con esa información fuimos construyendo el segundo mapa, que es el mapa de las organizaciones de la diáspora y el trabajo con las redes de esas
organizativas que se van creando en distintos segmentos: salud, salud mental, ingeniería, comunicación, emprendimiento, ambiente, etcétera. O- ¿Me escuchas, Tomás? Perfectamente. Perdona, es que había colocado acá el silencio. Bueno, perfecto, súper completo. Tomás, bueno, veo que ya llevas muchísimos años, además me tomé el tiempo también de estar leyendo un poco en internet tus publicaciones, de tu recorrido, ya que nos estás diciendo a dónde y la amplitud, hacia dónde va dirigido lo que son estos estudios y el observatorio y la amplitud de las áreas. De acuerdo a lo que es la nueva reorganización, este movimiento que está trayendo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Obviamente, también no sé si has visto o asumo que has visto algunos videos de recientes. No son de todos los días, también hay que decirlo, pero ahí va variando. Hay días en que Maiquetía bueno, explota de personas saliendo del país. Hay otros días que no, pero se siente, se percibe, además que tú hablas con familiares, con amigos, y se percibe que o está en preparación o ya está ocurriendo una nueva ola migratoria, no solo de Venezuela hacia el exterior a diferentes países, sino también de venezolanos que se han ido asentando en diferentes países, podemos decir en Latinoamérica, podemos decir Chile, por decir un país, o incluyendo Norteamérica, o en Estados Unidos, que están también, bueno, viendo hacia dónde hacen un nuevo movimiento. ¿Qué información tienes sobre eso? Nosotros percibimos acá en España, también lo percibimos de una manera muy, no sé si llamarlo sutil o informal, pero pareciera que España va a ser el nuevo destino, digamos, primordial del venezolano. Y también querías que nos contaras sobre eso. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Mira, mientras fue posible para los venezolanos adquirir un pasaje en avión eh, hasta el año 2014, 2000, principio de 2015, las personas, los ciudadanos venezolanos viajaban hacia dos destinos fundamentalmente. En primer lugar, Estados Unidos y en segundo lugar, España. Luego venía Portugal, Italia y en el caso de Latinoamérica, algo en Colombia, algo en Perú, pero muy, muy lentamente, muy gota a gota, ¿no? Muy graneado. A partir de la destrucción del PIB venezolano, digamos, no ha habido una contracción económica similar casi que en los anales de la historia, por lo menos de la historia reciente. La contracción económica fue de un 80% y eso empobreció a todos los venezolanos. Entonces, pongo como ejemplo, como un referente, aquel profesor universitario que en el año 2014 podía comprar un pasaje en el año 2010 de avión, en el año 2016 no podía, no solamente porque era costoso y excedía su capacidad, sino porque además no había casi vuelos desde y hacia Venezuela, ¿no? Habían cerrado todas las líneas aéreas, el Estado venezolano le debía algo así como entre 3.000 y 4.000 millones de dólares a todas las líneas aéreas. Se fue Air Canadá, se fue Air Italia, se fue Air France, se fueron todas, ¿no? Entonces, ese profesor universitario que en el año 2014 pudo haber viajado en avión, en el año 2016 no tenía una opción distinta que hacerlo en autobús, a pie o en Peñero, ¿no? Entonces, es la misma persona migrando, solo que empobrecido. Y en ese empobrecimiento, y dado que no había pasajes en avión, no había plata para comprarlo, la migración se produjo hacia Sudamérica y el Colombia, Perú. Perú es el país con el mayor número de solicitudes de asilo de los venezolanos, casi representa el 50% de las solicitudes de asilo de todos los venezolanos en el mundo. Y progresivamente entonces fue moviéndose hacia Argentina, Uruguay, etcétera. La gente podía entonces viajar en autobús, lo hacían a pie desde Santa Elena de Boirén, a través de Pacaraima, para llegar a Boavista, lo hacían en Peñeros hacia Trinidad, hacia Curazao, Aruba, Bonaire, y bueno, ese es un proceso que sigue, es un proceso que sigue, porque además es una sociedad empobrecida, digamos, los datos eh, por, por duros suenan como increíbles, ¿no? Pero el hecho de que un
pensionado esté percibiendo un ingreso de menos de $2, ya es sintomático. Pues, ¿no? El salario de un profesor titular, estoy hablando a nombre propio de un profesor titular en la Universidad Venezolana, está, no sé, 12, 13, 14, $15, mientras que la canasta básica ronda los 500. Entonces, la gente sigue migrando y los procesos migratorios se recomponen. ¿Hacia dónde se dirigen? Bueno, van en varias direcciones. Por ejemplo, van hacia Guyana, que es la economía que mejor crece en Latinoamérica, ¿no? Con la inversión petrolera. Tenemos unos cuantos decenas de miles de venezolanos allí. Migran hacia Portugal, migran hacia Italia, migran hacia España, siguen migrando hacia Colombia. Brasil sigue creciendo de una manera importante, ¿no? Entonces, la diáspora sigue creciendo, solo que más empobrecida, y las condiciones que explican, aunque el fenómeno migratorio es multifactorial, no se puede atribuir solo a razones de tipo económico. En el caso venezolano pesa lo político, pesa la persecución, pesa los servicios, pesa incluso esa cosa que llaman la educación mosaico, que es 2 días de clase y 3 días de asueto para que los profesores puedan matar tigres y recomponer un salario que, bueno, entonces en esas condiciones la gente quiere garantizarle a sus hijos un mejor futuro. Entonces arrancan, hay 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás en Venezuela, que, a la espera de que los padres establezcan su trabajo, puedan una vivienda para poder después llevarse a los hijos, a la pareja y después a los viejos, ¿no? Entonces la estructura poblacional y la pirámide poblacional del país cambió de manera dramática, porque se fueron los jóvenes que están en edades productivas y reproductivas en todo el mundo. Entonces la migración sigue creciendo. ¿Hacia dónde? Bueno, en aquellos países en los que pueda progresar, en los que pueda. Me preguntaste por Estados Unidos. Estados Unidos representa el 11% de la diáspora venezolana. El 90%, el 89% restante se concentra en otras partes del mundo. Digamos, en Estados Unidos hay más o menos 1 millón de venezolanos, en Colombia hay 3. En Perú hay 1.600.000, 1.700.000. En Brasil sigue creciendo. Entonces, digamos, el tema de lo de Estados Unidos no tiene explicación. Primero porque es contradictorio lo que piensa el secretario de Relaciones Internacionales, el señor Rubio, sobre la situación en Venezuela, y lo que piensa la muchacha Chris Naón, creo que se llama, que es la responsable del tema migratorio, que señala que las condiciones en Venezuela han mejorado, ¿no? Entonces, no sé, lo que dice Rubio no coincide con lo que dice esta señora, y por eso eliminan el TPS. Entonces no están persiguiendo a personas indocumentadas, están persiguiendo a personas documentadas, y además los están enviando a una cárcel, porque no es que lo enviaron a El Salvador, no, lo enviaron a la cárcel en El Salvador, digamos. Además lo envían a un país en el que los venezolanos no han cometido ningún delito, los que están llegando. Entonces tú dices, bueno, pues esto es el acabose, pues, ¿no? Salvador convertido en un subcontratista carcelario, sin que medie juicio, sin que medie Por fortuna, hay una cantidad de asociaciones de la sociedad civil venezolanas y norteamericanas, salvadoreñas, que tienen ya una experiencia y un camino andado, que han logrado revertir la decisión y recuperado decisiones del sistema judicial norteamericano que han frenado las deportaciones, pese a todos los intentos que hace el Ejecutivo norteamericano por revertir cualquiera de las órdenes. Digamos, sale una orden del sistema judicial e inmediatamente, saliendo la orden, y sale una apelación, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación, pero repito, eso es el 11% de la diáspora venezolana. Sí, me llama la atención lo que comentas de los 2 millones de hijos que no cuentan con alguno de las figuras paternas, sean paterno o materna, porque bueno, están fuera del país intentando crear un escenario, crear un colchón, hacer lo que dice uno, bueno, estoy haciéndome el colchón para poder recibir a mi familia, porque allí también estamos hablando de
cómo se ha desmontado también lo que es la figura familiar tradicional, y obviamente eso también tiene otras, dentro de la sociología sé que también tiene eso otras connotaciones a futuro, pero no lo desarrollaremos hoy. Claro, Eh, pero eso me lleva a una cosa que me parece importante, perdona que sí, sí. la sociedad venezolana cambió en su corteza y en sus entrañas. Digamos, aquí hay un gran cambio social que no podemos seguir pensando a Venezuela y por eso decimos que hay una nueva geografía del país, una Venezuela que se ha ensanchado, una Venezuela en la que el Estado-Nación no es capaz de recoger esa realidad tan compleja que significa una diáspora que implica un tercio de la población, en 9.100.000 personas. Sí, Tomás, dos preguntas, intentando hacerlas, bueno, lo más concisas posible. Estamos hablando ya de 9.100.000. Yo no tenía todavía yo decía, en los últimos meses decía, debemos estar cerca de los 9, debemos estar cerca de los 9 o de los 8.500.000. Pero bueno, ya tú nos estás diciendo que estamos por encima de los 9.100.000 venezolanos que están fuera del país. ¿Qué se prevé en los próximos 2 años? Si seguirá habiendo movimiento de personas saliendo de Venezuela, ¿en qué números, si tienen números, en los próximos 2 o 3 años, en cuánto se proyectan? Y Tomás, otra pregunta, ¿no? En teoría, hipotéticamente hablando, dentro de, pues qué sé yo, 5, esperemos que sea una semana, pero bueno, dentro de 5 años, dentro del tiempo que sea, hay un cambio de gobierno en Venezuela sostenible, de gente responsable y que proyecte confianza. Bueno, eso ya es otro tema. Se prevé, porque veo que dentro de tus escritos también hablas de que el proceso de la migración no culmina con el retorno. Entonces, estamos nosotros proyectando que sí, efectivamente, habrá dentro de la ciencia, hay un retorno de esos migrantes, pero que nos expliques por qué no culmina con el retorno el proceso de la migración. A ver, no sé, voy a comenzar por esta segunda parte. Primero, los migrantes mismos vuelven a migrar. Digamos, la persona no es que migró a Colombia y se quedó en Medellín o se quedó en Bogotá, sino que posiblemente desde allí saltó, consiguió una mejor posibilidad en Ecuador o en Argentina o está en Perú y resulta que entonces, como está ocurriendo ahorita, que están entrando por Mato Grosso do Sul, que es una ciudad en el centro sur de Brasil, que está recibiendo algo así como 300 venezolanos día, ¿no? O lo que está ocurriendo con el programa Interiorización de Brasil, que es un programa de los mejores programas migratorios. Yo creo que Latinoamérica le está dando un ejemplo al mundo de lo que... Entonces la gente migra, llegó a Boavista, pero Boavista es 500.000 personas y resulta que el número de venezolanos ya supera los 700.000 en Brasil. Entonces hay un programa de interiorización que es identifican empresas en Sao Paulo en las que pueden ser contratados los venezolanos con los perfiles con los que llegan, entonces lo van distribuyendo a escala nacional, ¿no? Entonces, la migración va a seguir creciendo. Bueno, mientras se mantengan las condiciones que explican lo que nos dice el estudio que hemos hecho y los estudios que hemos hecho, porque recientemente terminamos uno, lo que nos dicen las encuestas, lo que nos dicen los datos es la situación en Venezuela se va a empeorar. No hay signos de que pueda mejorar. Además, si el gobierno sigue empeñado en aplicar el modelo soviético, porque lo del Consejo Comunal es el soviet es comuna, es el significado, y eso es lo que es el CDR, el Consejo Cubano, es lo mismo, digamos. Y ahí está la situación en Cuba, el apagón es absoluto. En el Venezuela todavía hay un medio apagón, ¿no? Todavía hay alguito de luz. Está funcionando, no sé si 9 de las 20 turbinas que hay en el Guri que aportan como el 80% de la electricidad a todo el país, ¿no? Entonces, mientras se mantengan salarios de hambre, un servicio de salud inexistente, un deterioro ambiental, no hay creación de empleo, las empresas están asfixiadas, además agravado porque destruyeron la industria petrolera al despedir a su más importante activo, que es el capital humano, y por eso la estrategia
que nosotros proponemos, la estrategia de gobernanza de la diáspora, es el reconocimiento de que el activo más importante que tiene una empresa y un país es el capital humano. Con eso respondo la segunda pregunta, pero me tienes que recordar la parte primera de tu pregunta. Bueno, te hablaba era de que tú comentabas de que no culminaba Ok, el proceso de ok. migración con el retorno y me llamó mucho la atención cuando leí eso. ¿Qué viene después? Y ya yo te lo complemento con algo que también va dentro de las cosas que yo voy pensando, ¿no? En algunas ocasiones. Ok, fíjate, cuando uno ve la migración española, por ejemplo, ¿no? La migración española es de Galicia, salieron a Venezuela y Venezuela se convirtió en la sexta provincia de Galicia, porque la quinta es Argentina, ¿no? Canarias, Venezuela era la octava isla, porque como descubrieron la Graciosa, ahora es la novena isla, ¿no? Eh, entonces se van creando vínculos transnacionales, ¿no? Organizaciones y nexos transnacionales en los que hay inversión. Digamos, si tú ves lo que ocurrió en el País Vasco, en Galicia o en Canarias con distintas intensidades y diferentes impactos, los efectos de la diáspora en términos de inversiones en vivienda, negocios, estudios de los familiares, regalos, modernización, etcétera, es enorme y eso es lo que nosotros llamamos la circulación del capital humano. Y además antes era más complicado porque antes, bueno, un barco tardaba unos cuantos días en llegar, no todo el mundo podía montarse en un avión, era una cosa como fuera de... Ahora no, ahora tú tienes medios de comunicación, tienes además teléfonos instantáneos, eso es lo primero que hace una persona cuando pasa por el Darién, comunicarse con su familia desde el móvil, ¿no? Eh, entonces, no necesitas estar en el país para poder contribuir a la recuperación del mismo, ¿no? A su reconstrucción. Y Venezuela es un tremendo ejemplo. Venezuela sigue teniendo un buen número de portugueses, un buen número de canarios, un buen número de gallegos, un buen número de italianos, un buen número de colombianos, argentinos, chilenos, etcétera, que no están pensando en en mudarse más lejos, sino permanecer en donde están y contribuir. Entonces, de pronto envían a los hijos, mantienen relaciones y viajan constantemente mientras los hijos les pueden pagar el pasaje desde donde están cuando están instalados. Entonces, la tasa de retorno en el mundo se calcula en 30-40%, ¿no? El promedio es más o menos 30%. Así que quienes se fueron, que además ya llevamos un cuarto de siglo en este modelo de desarrollo que es el socialismo del siglo XXI, ¿no? Ese cuarto de siglo ha hecho que quienes se fueron niños hoy son padres de familia, quienes se fueron con sus hijos hoy son abuelos, ¿no? Y en algunos casos tatarabuelos. Entonces, se instalaron, la pasaron, porque instalarse, enfrentar un nuevo país, incluso vecino, es complicado, digamos, necesitas y la diáspora muestra un gran nivel de autonomía y un nivel enorme de emprendimiento porque no está esperando que nadie le resuelva los problemas. Ellos saben que su futuro depende de lo que ellos hagan, de los recursos que generen, del trabajo que obtengan, y por eso están dispuestos a trabajar muchísimo, igual que hicieron los canarios, gallegos, italianos, chilenos que llegaron a Venezuela. Digamos, la migración, que creo que lo señalabas tú al principio, la migración es un tema prioritario en la agenda. Para algunos de manera interesante porque entienden que hay que aprovechar ese activo, y para otros desde la xenofobia, desde el desprecio, desde el desaprovechamiento de ese capital humano, Desde el incluso, complejo. sí, ¿no? Y desde lo que llama de la cortina la porofobia, que es el rechazo a, ¿no? Entonces, ahí lo que se está produciendo, y la migración además es el 3.6% de la población a escala global, es decir, muy poco, pero es el 10% del Producto Global Bruto.
Tomás, yo tengo por acá, tengo tu página de internet que es tomaspaez.com, igual nos vas a decir, y veo que tienes algunas publicaciones. De hecho, si no me equivoco, son más de 20 publicaciones. Dame un segundo que estoy intentando compartirlas. A ver, sí. Mira, yo las voy a colocar por acá. Y bueno, esto es para que busquen algo de contenido, además que veo que ahí está bastante interesante, este de democracia y autoritarismo en América Latina, estoy seguro que, bueno, no tendrá ningún tipo de pérdida. Desarrollas también, obviamente, el tema de la sociología, el tema empresarial. Veo que de acuerdo a los años te fuiste enfocando más a lo que ha sido, bueno, obviamente la crisis también llevó a que te fueras enfocando más en el tema de la movilización, la diáspora y la migración de los venezolanos. Todo esto lo pueden conseguir en tomaspaez.com. Tomás, dame un segundo para quitar de acá esto de acá. Perfecto, y ahora quedamos nuevamente tú y yo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Tomás, para las personas que, bueno, ya son inmigrantes, ya están en otros países establecidos, y las personas que están en este momento planeando o están iniciando este difícil trayecto? Tú comentabas algo y yo recordaba, bueno, conversaciones que he tenido, porque definitivamente el proceso de emigrar es un proceso muy duro, claro, dentro de las situaciones y realidades de las personas que van migrando, pero es que tú te encuentras con que desde las personas que migran con muchísimos recursos económicos, donde uno puede presumir, no, bueno, es que a ellos se les hace más fácil, también, bueno, tienen un poco más de herramientas indiscutiblemente, pero es que también es un proceso muy duro, un proceso emocional, psicológico, personal, familiar, que es tremendamente duro y que marca y que va, digamos, dejando un antes y un después en la persona. No es el mismo, dice una amiga que es doctora, Eduardo, nosotros no somos los mismos después de lo que nos comimos de un día a otro, bueno, mucho menos lo seremos cuando pasamos por procesos tan difíciles. Tus recomendaciones, Tomás, tomando en cuenta cómo se proyecta la situación y cómo se proyecta que seguirán saliendo por miles y por cientos de miles los venezolanos de Venezuela, del país, lamentablemente. Mira, yo creo que darle continuidad a la mayoría, a lo que hace la mayoría de los venezolanos, eh, y te lo respondo con una persona que estaba en un albergue, un venezolano, y le decía, bueno, pero si tú tienes casi comida en Venezuela, ¿por qué sigues en el albergue? Dice, bueno, porque es que yo aquí puedo desarrollarme. Y además, en el caso de la comida está por verse, era el momento en el que el tema de la alimentación era complicado, no había alimentos y además tampoco había plata para comprarlos, ¿no? Ahora hay alimentos, pero no hay plata para comprarlos. Eh, y medicinas que la gente enviaba paquetes y lo sigue haciendo, sigue enviando. Pero él agregaba otra cosa, dice, el hecho de que el venezolano haya vivido entre portugueses que vivían arriba, italianos que vivían en el apartamento de enfrente, el árabe que vivía al lado, el chino que tenía ahí el negocio en el que, digamos, todo eso genera una actitud y una diversidad y una internacionalización que lo ve uno en la comida venezolana que tiene toda la comida de origen español concentrada incluso en lugares físicos, la comida italiana. Venezuela no por casualidad es uno de los países que mayor cantidad de pasta consumía per cápita. Entonces, es la actitud que mantiene es la de integrarse con facilidad a las sociedades de acogida, es valorar y respetar humildemente, y eso lo han demostrado los venezolanos. Los venezolanos lo que quieren es trabajar, resolver, además han mostrado una capacidad innovadora. Estoy pensando en los estudios que hicieron en Chile en dos momentos, y hay empresas que dicen yo prefiero a los venezolanos, porque hay una disposición a trabajar, que es la disposición de todo migrante, porque quien quema naves para mudarse está dispuesto a trabajar en todo, ¿no? No se le caen los anillos por trabajar como mesonero o como Uber. Yo he visto profesores amigos trabajando en Uber o en Globo, llevando hasta que la situación se acomoda y van consiguiendo lo suyo después. Ese es parte del resultado del estudio que hicimos hace poco,
en la medida en que transcurre la cantidad de tiempo en el país de acogida, las personas van ubicándose en su área de actividad, ¿no? En lo que conocen, en lo que comienzan a establecer mejores relaciones y se estabilizan. Lo mismo ocurrió con la migración que nosotros recibimos. Nosotros recibimos músicos que trabajaron doblando cabillas en el 23 de enero, cuando se estaba construyendo. Cuando ya la gente se instaló, bueno, comenzó a ser contratado por academias de música, reconociendo capacidades, ¿no? Pero tienes que abrirte espacio. Tú llegaste a un país en el que no, digamos, en el que te tienes que abrir espacio de manera humilde, y es un poco lo que ha hecho en general todos los venezolanos. Hay siempre excepciones, ¿no? Como Sí, todo en la vida. recuerdo, Tomás, que cuando yo estuve en Panamá en el 2014, entre el 2014 y el 2015, y uno de los consejos más sabios que me dijeron es, no esperes que Panamá, que el país o el panameño se adapte a ti, tú tienes que adaptarte, tú estás llegando, o sea, tú eres el foráneo. Y eso lo he replicado yo en los diferentes lugares donde he estado y bueno, y acá en España. Tú debes tener ahí los números. Recientemente salieron algunas gráficas de lo que es el emprendimiento o el alta de autónomos. Acá en España, autónomo es el que desarrolla, digamos, su propio oficio y va, bueno, generando facturas. No, yo presto algún servicio de lo que sea y yo soy autónomo en lo que es digamos, el ejercicio de lo que me permite a mí pagar o recibir algún pago. Y el venezolano quedó como la primera en lo que fue en el 2024 y ahora en lo que va del 2025 quedó, digamos que como la primera comunidad extranjera de personas dadas de alta de autónomo. Eso está bastante bien. Al igual, la capacidad inventiva y creativa del venezolano de verdad que ha marcado una diferencia. Mi recomendación también, permitiéndome bajo la experiencia o la poca experiencia que he tenido, hacia digamos, de migrar y hacia las personas que están migrando o que están ya en algunos países, es algo que puede sonar un poco crudo y es que ningún país tiene responsabilidad con nosotros. Vaya que tiene que cumplir con ciertos marcos jurídicos y legales, pero los que estamos en el deber de dar, de ofrecer, de plegarnos a lo que es la cultura, de plegarnos a lo que son las leyes, lo que es, bueno, el establecimiento de una sociedad ajena a la de nosotros, somos nosotros los que tenemos que hacerlos. No esperen a que les den, no esperen a que alguien les solucione, hay que buscar. Sí, hay muchas organizaciones, hay muchas herramientas, hay que usarlas sabiamente, pero definitivamente, como dices tú, Tomás, con muchísima paciencia, y esa es la clave y el mantra del que migra: paciencia, 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 mientras uno se van asentando y tú o ejerces lo que has, la profesión o el oficio que tienes, o bueno, te vas dando cuenta de que puedes emprender algún negocio, sea de comida, sea de servicio, sea de lo que sea. Hacia allá mis recomendaciones. Tomás, bueno, nuevamente no me cansaré, espero que en las próximas oportunidades también puedas estar compartiendo con nosotros. Gracias, muchas personas te tenemos como referente en lo que es la investigación. Por eso invito a que busquen en tu página, a que busquen en lo que es el Observatorio de la Diáspora, porque definitivamente necesitamos que este tipo de organizaciones, de observatorios, de centros de estudios, se repliquen y se repliquen de manera responsable. Hay una cantidad inmensa de, bueno, ONG, organizaciones, centros que hay muchos que están cumpliendo con su trabajo, pero hay otros que no, y se apalancan en la crisis o en la coyuntura que está viviendo Venezuela para vivir de ellos sin aportar absolutamente nada. Por eso, modelos como el tuyo, Tomás, y como el de algunos otros paisanos que están de verdad buscando cómo colaborar, tienen que ser replicados. Bueno, gracias Eduardo por la invitación y por tus palabras. Nosotros tenemos un mapa de esas organizaciones que le echan piernas, ¿no? Son más de 1.300. Nosotros diferenciamos entre las organizaciones sin fines de lucro y aquellas de lucro sin fines, ¿no? Correcto. Para poder, y trabajamos, porque bueno, la vida va haciendo un casting de las organizaciones y va eliminando aquellas que generan desconfianza y obtienen mala reputación. En general, la diáspora venezolana tiene una gran el nivel de confianza que manifiestan con las organizaciones de la sociedad civil, con la empresa privada y con las comunidades es elevadísimo versus la desconfianza enorme en el caso del país de origen hacia el gobierno
hacia la Fuerza Armada y hacia los partidos políticos, ¿no? Entonces es un llamado a que también los partidos políticos asuman el cambio necesario para poder conectarse con esta sociedad que ha fraguado estas organizaciones y esta diáspora ha fraguado lo que vamos a presentar en los próximos días en el nuevo libro, que es la estrategia de gobernanza de la diáspora, que es lo que ha construido con el tejido, que se han unido, han establecido programas, han identificado proyectos, están en eso, están trabajando de manera sistemática en toda la nueva geografía. Eso incluye el viejo mapa de Venezuela y la nueva realidad. Sí. Bueno, nuevamente, gracias, Tomás. Y recordar, quiero aprovechar además el programa que es bastante puntual para recordar que pueden contar con la asesoría. Si ustedes van a migrar de Venezuela o vienen de cualquier otro país y vienen a España, recuerden que cuentan con la asesoría de Full Prestige Consultores. Pueden comunicarse con ellos, les atenderán de la mejor manera. También los pueden ayudar a desarrollar el proyecto que tengan acá en España, hablarles de lo que es el sistema tan satanizado de ser autónomo, pero que es bastante posible y que abre muchísimas puertas. Nuevamente, bueno, suscríbanse, compartan y critiquen. Un fuerte abrazo, Tomás, y bueno, que tengan Igual, un feliz fin de semana. igual, un abrazo.